Bienvenidos a su podcast preferido. IPA Matrimonio, ¿cierto? Está preparando estos podcasts que habla acerca de finanzas y hoy lo hacemos en nuestra casa. Así que sean muy, pero muy bienvenidos, mi pastora, mi obispo, con mucho cariño. Leo y a todos los muchachos, ¿cierto? A la Marlen, al Mati y a Marquito, ¿cierto? Y extrañamos también a la Vero. Saludos. Saluditos, ¿cierto? Para hablar de un tema que en los matrimonios es fundamental y que muchas veces tratamos de abordarlos con nuestras propias capacidades y no muchas veces buscamos un consejo oportuno. Y vamos a hablar acerca de las finanzas. Así que vamos a leer un versículo. Buen tema, perdón. Interesante. Y vamos a escuchar el primer versículo, ¿cierto? Que nos va a entrar en los consejos sabios que el Señor nos ha entregado acerca de su escritura sobre las finanzas, sobre cómo poder manejar el dinero en la vida familiar. Así es, vamos a comenzar con mayordomía. Ya todo pensando en este concepto, todo le pertenece a Dios. Y vamos a comenzar entonces con este versículo, Salmo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos administradores, no dueños. Dios nos confía recursos para usarlos con propósito y responsabilidad. Mi obispo. No, estaba pensando a propósito de lo que en la introducción decía Pancho, que aunque parezca un tema menor, sabes que es una causa de divorcio. Lamentablemente, se hablan de 3 motivos por qué hay crisis dentro del matrimonio y la finanza es una de ellas. Así que creo que es un tema totalmente atingente para todos nosotros, nos afecta en todas las etapas de nuestro matrimonio y puede llevarnos a una crisis. Así que yo creo que tanto el podcast anterior como este, esperamos que sean de ayuda para nuestros hermanos. Bueno, yo creo que también como familia, este es un tema muy sensible en las familias. No sé, ¿verdad? Por alguna razón, como que algo de financiero puede pasar en una familia y es como que incluso los lazos familiares se rompen por no manejar bien las finanzas. Una herencia, por ejemplo. Entonces, este es un tema complejo, pero yo creo que se tiene que tocar y sobre todo, ¿verdad? En la palabra. Y como decía Débora, este salmo, que de Jehová es la tierra, todo le pertenece a Dios y todo tiene que volver para Dios. Y yo creo que tenemos que ser, no somos dueños, a Él le pertenece todo. Yo creo que es una buena, que nosotros como pareja que tengamos, o sea, todo le pertenece al Señor, nosotros somos administradores. Oye, me dijo, y estaba pensando en 2 cosas, ¿cierto? Que las malas decisiones tienen esto, como decía mi pastora, un resultado súper delicado en la relación matrimonial. Claro, porque ahí un poco el asunto entra a la culpabilidad, ¿verdad? Echarse un poco la culpa, como ocurre en otras áreas también del matrimonio, también en la finanza. Se ha dicho que el dinero es poder. Entonces, quien maneja las finanzas siente que tiene más poder que el otro, o el que no las maneja siente que está en desventaja, o el que gana más o el que gana menos. Siempre hay una tensión ahí. Así que yo creo que el punto de partida es totalmente válido. Primero, los recursos que tenemos tienen que administrarse y tienen que administrarse bien. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Lamentablemente, no sé si a ustedes les pasó, pero en la escuela, tantos años que uno va, no le enseñan administración de recursos. O sea, no te dicen de un presupuesto, no te hablan de ahorro, no te hablan de intereses, no te hablan del crédito. Inversiones, no te hablan de nada. Entonces, ¿ves? Ahí no. Están llamando del colegio. Entonces, yo digo, ¿por qué un tema tan importante como este se les pasa a todos, incluso hasta en la universidad? La educación superior también sucede que, a no ser que estudie, ¿verdad?, una carrera relacionada, pero en lo general somos bastante ignorantes del tema. Entonces entramos a un área que es importante y no sabemos, entonces aprendemos cometiendo errores. Y no sé si sirve esto, a propósito de lo que mencionaban del podcast anterior, que un poco entre bromas y David decía, bueno, a mí me invitan para decirles lo que no hay que hacer.
Bueno, la verdad es que todos hemos cometido Exacto. errores y de alguna forma quitarle ese peso a los hermanos, ¿verdad? Que sí, vamos a cometer errores, pero lo importante es que podamos aprender de los errores. Yo creo que tenemos que aprender de los errores porque todos cometemos errores en esta área y mientras decías tú, nadie nos enseña. Y yo creo que una de la parte, o sea, sobre de consejería prematrimonial es esto, tenemos que tocar este Pero tema, lo hablamos, ¿no? sí, hacer un presupuesto, o sea, y que hagan ellos, o sea, todo lo que va a venir en los gastos y todo, por más, pero sí, las malas decisiones y sobre todo cómo se pone de acuerdo la pareja en lo que va a gastar, en lo que no va a gastar. Yo creo que es realmente algo que tenemos que hablarlo y ponernos de acuerdo. Yo ahí tengo una pregunta, mis pastores. ¿Cómo podemos ser buenos administradores? Yo creo que a lo mejor parece obvio, pero primero sabiendo que somos administradores. O sea, estos recursos tienen que ser administrados. ¿Y qué entendemos por administrar? Por ejemplo, si yo te devolviera la pregunta a ti, Pancho, Débora, ¿cuál es el trabajo de un administrador? Pensando en términos de trabajo, por ejemplo. ¿Qué hace una persona que dice, no, él es el administrador? ¿A qué nos referimos, Débora, por ejemplo? ¿Qué se Creo te viene a que, la mente? claro, planear, Alguien que planificación. Hay una planificación. Sentarse y Alguien- tengo que planificar. Sentarse, planificar, ¿qué más en tu opinión? Tomar buenas decisiones o tomar decisiones y también creo que gestionar los recursos, Ajá. ya sean poco o mucho. Claro, y junto con eso también está el aspecto de yo administro algo que no es mío. Entonces eso le da como otro sentido. A nosotros nos cuesta entender que lo que tenemos no es nuestro, el Señor nos lo ha dado, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene del Señor. El Señor provee para todas las cosas. Entonces, si Dios nos provee, como que le da una responsabilidad mayor. Bueno, esto me lo ha dado Dios, no es mío, entonces tengo que saber administrarlo, tomar decisiones, planificar, pensar un poco en el futuro, presente y futuro, ver necesidades. Y yo creo que entonces la buena administración parte con esto, reconocer que hay bienes materiales que tengo que administrar. Hay bienes inmateriales y bienes materiales. Pero ya que hablamos de finanzas, uno se puede centrar en los bienes materiales. Estas cosas, está este dinero, está esta cuenta, están estos recursos, está mi salario, ¿verdad? Estos ingresos que tengo, bueno, tengo que saber qué tengo que hacer con ellos. O sea que hay propósito para lo que el Señor me ha dado. Oiga, mi pastora o mi obispo, ¿alguna vez ha tomado una mala decisión financiera? Muchas veces. No, yo considero que mi esposo, no porque está aquí, ¿verdad? Yo considero que mi esposo es buen administrador. Muchas O gracias. sea, una de las cosas que cuando recién nos casamos, eso fue o sea, obviamente no que yo era mal administrar mi dinero mal en ese tiempo, ya era como que esas deudas que uno se va endeudando, el crédito y todo. Entonces, cuando llegué al matrimonio, una de las cosas cuando estábamos ya a punto de casarnos, que dije, ¿sabes qué? Voy a entrar sin deuda, así que hicimos ahí, él me ayudó un poco a organizarme y pude hacerlo, creo, pude hacerlo, entrar sin deudas, pero yo encuentro que David tiene esta capacidad de Oh, y administrar. cuando dice Entonces, eso me hace sentir más responsable y pienso en todas las cosas que tiene un ahorro, hemos ¿no? hecho. Tiene unas capitales. capacidad. Qué bueno que dice eso, porque yo estaba pensando lo mismo. De repente, no sé si las mujeres a lo mejor somos más susceptibles a comprar. No. No, pero yo creo que no, sí. no, claro, tenemos como. Pero pensando porque a lo mejor. A mí me pasa, Tarjetazo, y en el esto estoy tarjetazo hablando, este. estoy abriendo mi corazón con esto. No, pero siento que descanso mucho en Matías y me parece que eso también es un poco injusto, porque siento que los hombres, y en esto a lo mejor ustedes podrían ayudarme, porque yo tengo por supuesto la experiencia de mi marido, siento que ellos se toman como, o los hombres tienen una presión distinta a lo mejor al de las mujeres. Puede ser. Estoy hablando a lo mejor en mi caso, pero me pasa que Matías se preocupa mucho de eso, de Que qué va a alcance. pasar, que alcance eso, que no les falte nada a los niños. Hay que ver bien esto. Entonces, puede ser que, claro, que a lo mejor las mujeres, o yo en mi caso, me relaje un poco más porque Mati, yo veo que él siempre tiene esa presión y que por supuesto también siempre, él es un buen administrador, mejor que yo. Que en nuestro caso. Yo creo, Débora, un poco escuchándote a ti y también escuchando a Irene, que yo aprecio siempre, Irene me tira flores en esto, no sé qué tan merecidas son. Yo creo que más que ser buen administrador,
tenemos visiones diferentes del dinero. Lo vemos diferente. Y eso yo creo que es un complemento. Porque, por ejemplo, si yo encuentro que soy ahorrativo, soy de ver las cosas, por ejemplo, si vamos a un restaurante, Solo machas. Mirad la macha. tráigame algo compartido. Bueno, ya hacemos referencia a una conversación anterior. Yo abro mi corazón y me hacen bullying, pero está bien. No, que yo he pensado con Irene, no sé cómo tú lo ves, mi amor, que tenemos visiones diferentes. Yo pienso que el dinero es para ahorrarlo y Irene piensa que el dinero es para gastarlo. Entonces ambas visiones son correctas. Porque, por ejemplo, yo podría postergar, cuando eran los niños más chicos, una compra de algo. Pero Irene sabía como mamá, no, esto hay que comprarlo ya, ¿me entiendes? Entonces yo decía, bueno, ahorrémonos esto, pero hay ahorros que a lo mejor a mí me hacen sentido, pero a Irene como mamá o como dueña de Lo casa, ve como una necesidad. claro, hay que hacerlo. O sea, entonces yo creo que en ese sentido nos complementamos. Ahora, a mí me ayudó mucho vivir como extranjero en un país, aunque yo nací en Estados Unidos, pero cuando volví a vivir a Estados Unidos ya casi tenía 20 años, entonces fui como inmigrante. Y el inmigrante te obliga a pensar, tú tenés que estar pensando en el arriendo no de un mes, tenés que estar pensando en el arriendo de 6 meses, tenés que estar pensando en el seguro, en un montón de cosas, entonces vives un poco asustado también. Y eso quizás en alguna medida te ayuda. No sé cómo lo ves, estas dos visiones acerca del dinero. Claro, o sea, no que yo digo hay que gastar, hay que hacer lo que hay que hacer. Claro. Esa es mi mentalidad, hay que hacer, no hay que postergar. Y siento que de repente, o sea, se puede postergar y yo no la visión que hay que gastar y todo, sino que hay que hacer lo que hay que hacer cuando lo tenemos que hacer. Porque pienso que cuando postergas, al final puede ser que pagues más Sí, es verdad. o te... Entonces yo digo, mejor hacerlo ahora, ya que está a este precio o acá. Entonces, esa es mi visión, o sea, no postergar un gasto que es nada más como estar dándole vuelta al ahorro. Sí, a mí, por lo menos en mi caso con la Marlene, si bien nosotros nos Es la preocupamos, hora de las confesiones. no, nos preocupamos harto también del tema del dinero, pero claro, hay veces que uno tiene esas prioridades, pues como hombre, una vez no duerme pensando en que tiene que pagar, por ejemplo, el colegio de los niños, Claro. o no duerme pensando en que tiene que pagar el hipotecario, o a lo mejor alguna deuda que trae uno también eso. Una conversación que tuvimos nosotros con mi obispo efectivamente fue esto acerca de quién manejaba el dinero, o cómo había que manejar el dinero. Y a mí me hubiese gustado haber llegado al matrimonio sin deuda. Claro, Para mí eso hubiese sido súper bueno, pero a mí nadie me lo dice. claro. Entonces, y ahí entramos a lo que usted decía anteriormente, que a nadie los prepara en esta área, y desde muy pequeño. Entonces, uno cuando va adquiriendo conocimiento, uno sabe ya que a las niñas le tiene que enseñar a hacer eso. Claro. A ahorrar, a Claro. distribuir, a tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? Cuando es una necesidad, como decía la pastora, o cuando es un gusto. Claro, por ejemplo, perdón que te interrumpa, retomando lo que tú dices junto con lo de Irene, estaba pensando en esto. Los niños van al colegio, tomar las decisiones dónde va a ir, que puede ser significativo, si va a esto, va a ser este costo, este otro. Uno como hombre tiende a pensar, oye, los gastos, ¿verdad? Pero, y en ese sentido el complemento dice, no, que sea un buen colegio. Entonces, son cosas que se tienen que trazar. Yo veo en ese sentido quitarnos un poco el peso de que él es mal administrador o él es buen administrador. Yo creo que tenemos visiones diferentes que tienen que complementarse. Y yo creo que otra cosa que ayuda en los matrimonios, asumir juntos los errores. Porque si somos uno, también vamos a ser uno en las cosas buenas y también vamos a ser uno cuando nos equivocamos. Porque si no, vamos a terminar siendo como Adán y Eva. El Señor, la mujer que tú me diste. La causa de mis problemas financieros es mi esposa. Eso sería súper fácil decirlo. Señor, ¿por qué? Claro, eso sería súper fácil decirlo, pero es injusto. Po. O que la mujer dijera, no, mi esposo es un desordenado. No, si somos un equipo. Entonces yo creo que también en esto de las finanzas tenemos que funcionar como equipo. Y a propósito de lo que tú decías, esto de entrar con deuda, fíjate que el crédito, que termina siendo a veces un problema, las personas, por alguna razón en Chile, no sé, pensamos, ya compran un bien y dicen, esto me va a costar tanto, solo piensan en la cuota, ¿verdad? Y recién muchos ahora piensan en los intereses como algo importante, pero en algún momento, no, la cuota va a ser baja y todo.
son 455.000 cuotas. Mm. Pero entonces, ya esas cosas que son tan básicas, ya un poco la gente está pensando, oye, un interés 3,4 no es un buen interés, ¿verdad? Pedir un dinero, un avance en efectivo, una pésima decisión. Claro, a veces uno se ve obligado O no porque pagar no la tiene. tarjeta- o pagar lo mínimo en una tarjeta de Claro, o crédito. está pagando lo mínimo y está pagando eternamente. Entonces, claro, y yo sé, todos hemos estado apretados en que hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, te llaman y te ofrecen algo y tú preguntas el interés y te vas a dar cuenta que pocas veces te dicen. Sí. Entonces, entonces el sistema a veces está en contra nuestra y por eso tenemos que estar más atentos. Sí, y el sistema ayuda a que uno se endeude. Y desde muy chico, pensando en los universitarios que le dicen, no te preocupes, tarjeta de crédito, a chicos que ni siquiera Ni siquiera tienen trabajo. Por eso, justamente. Claro, no generan ingresos. Y ahí donde, claro, pero eso es el sistema y otra cosa es lo que también nosotros son decisiones nuestras. Y ahí una de las cosas que quería un poco abordar lo que ustedes están diciendo con la visión distinta entre las dos personas, ¿cierto? Ya sea un hombre o una mujer, incluso yo conozco matrimonios donde la mujer es más estricta con los gastos, pensando en lo que dice un caso muy cercano que efectivamente súper cuadrado, llevan un presupuesto, los ingresos, los gastos, las necesidades, en qué hay que ahorrar, en un fondo de emergencia, etcétera. Pero yo creo que esas cosas es necesario que se hablen en Pero nuestro mira, tú pueblo. mencionaste varias cosas que a lo mejor muchos de nuestros hermanos no tienen ni idea. Tener una planilla de gastos. Ni se les pasa por la mente. Yo conozco matrimonios que dicen, no, nosotros no hacemos eso porque ocurre un milagro cada mes. Entonces, si nos ponemos a hacer eso, es como No va a que ocurrir el milagro. les falla la fe. No, mejor vamos para adelante. Y yo entiendo que vivimos por fe y todo, pero ese simple hecho de saber, bueno, esto ingresa, estos son nuestros gastos. Y junto con Irene le hacemos hacer ese ejercicio a los matrimonios con la idea que se siga haciendo, ¿verdad? Ok, ¿cuáles van a ser sus gastos? Entonces esto, y uno ve una lista súper pequeña. Oye, ¿y toman algún remedio? Ah, sí, tomamos remedio. Bueno, póngalo. Oye, ¿y la locomoción? Ah, de veras, la locomoción está. Oye, y entonces van surgiendo un montón de gastos que no están presupuestados. Entonces, algo tan básico como un presupuesto, yo creo que es algo muy recomendable. En todo momento, nunca es tarde, yo creo, tener un presupuesto. Y algo tan básico, una ley tan elemental como no puede salir más de lo que entra, así de simple. Algo que es como la Básico. ley de gravedad, pero por no respetarla, sufrimos. Sí, pues si uno gana, no sé, por 100, uno puede gastar 150. Claro, y lamentablemente sucede así. Sí. Bueno, eso ahora no sé si pasamos al tema antes de cerrar este punto de la mayordomía, en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, de lo que se le ha entregado, que puedan haber sido buenos administradores, ¿cierto? También queremos hablar acerca de la generosidad, de dar con alegría. Y ahí, Débora, si me ayudas con el versículo. Sí, en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro, y hablamos de la generosidad que no se mide por la cantidad, ¿cierto? Sí, sino por el corazón con que se da. Como ejemplo, la viuda que dio 2 monedas muestra que el sacrificio sincero tiene gran valor. Ahora, una también nos habló en el retiro acerca de... donde salimos bien moreteados, donde el tema fue súper bueno en el retiro y fue una de las cosas que abordamos esto acerca de la generosidad, que de dar con alegría y también lo que Dios hace a través de esto, ¿cierto? Cuando uno entrega, no tan solamente siento el recurso físico, sino también el tiempo u otro, a lo mejor otro tipo de recursos, el talento. Se me viene a la mente algo que compartimos con Irene. Nosotros fuimos bendecidos por el ministerio de Jan Edmund Haggai, que es un líder, ya está en la presencia del Señor, y que nos bendijo mucho en esta área de la finanza. En un hombre que Dios lo usó grandemente. Yo tengo muy fresca sus enseñanzas, pero una cosa que me quedó de ellos es un testimonio. Dicen que ya eran mayores ellos, y entonces el doctor Haggai tenía un instituto que capacitaba líderes de todo el mundo y era en base a donaciones de hermanos y todo. Y en algún momento estuvieron cortos para llevar adelante uno de los seminarios. Entonces él estaba preocupado, subió a orar a su oficina y todo.
Ay, señor, por favor. Y estaba en eso cuando se acordó que su esposa tenía un fondo. Esto es típico, ¿verdad? Que las mujeres como que guardan esto. Tenía un dinero ahí guardado, Escondidos. escondido después. Para que después no digan Es, que se lo es como mi esposa que tiene eso, tiene, pero yo lo sé, sacado, lo tengo todo aquí, mira. Bueno, entonces fue y le dijo a la esposa, mi amor, ¿sabes que estamos cortos con este retiro? Y era más o menos una cifra importante, Importante. no era algo menor. Y él sabía más o menos que tenía este dinero. Entonces le dijo, ¿tú nos prestarías? ¿Le prestarías al ministerio? Voy a dar una cifra por decir, 20 millones de pesos para cubrimos, luego eso lo recuperamos y te lo hacemos saber y todo. Entonces dice que ella fue y fue a buscar su chequera para hacer un cheque. Y cuando estaba haciendo el cheque se detuvo y comenzó a llorar. Y le salieron lágrimas en los ojos. Ah, y entonces él se preocupó y dijo, pucha, es el dinero de mi esposa, todo el tiempo que ha gastado guardándolo y todo. Entonces le dijo, mi amor, no te preocupes, vamos a ver otra forma. No quiero hacerte pasar un mal rato. Y ella dice, no, no estoy llorando por esto. Y le dice, ¿te acuerdas cuando recién nos casamos? Sí, dice, ¿te acuerdas una vez que le mandamos una postal a nuestros padres, que estábamos en la casa y le mandamos una postal? Se rieron los dos, sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos para comprar las estampillas? Y se rió él. Sí, dice, andábamos buscando monedas por la casa, pues no teníamos. ¿Te acuerdas que no teníamos para comprar las estampillas? Sí. ¿Y qué hicimos? Bueno, fuimos al sofá y buscamos si había moneda y encontramos una moneda y fuimos a comprar una estampilla. Y sí, se rió. ¿Y por qué lo mencionas? Es que mira, hace tanto tiempo no teníamos dinero para comprar una estampilla y ahora yo te estoy haciendo un cheque por 20 millones de pesos. Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, cuando logras entender que Dios te ha bendecido para bendecir, o sea, cuando los recursos no se acaban contigo, es la invitación a la generosidad. No sé cómo lo ves tú, ser generosos. Una de las cosas, o sea, es algo que deberíamos de practicar, porque yo creo que no lo practicamos tanto, yo creo que sí, ¿verdad? De repente, pero ahora que estuvimos en las conferencias misioneras, me llamó mucho la atención porque dos de los que estaban expositores nos hicieron hacer un ejercicio. Entonces, obviamente, si te das cuenta, sí se puede ser generoso y sí puedes hacer algo, o sea lo que sea, ayudar a alguien o... Y él decía, mira, si tú no te comes, o sea, empezó con pan. Un pan Diario. diario, si no te comes eso, no, o sea, y lo ahorras y lo empiezas a ahorrar, o sea, era ya una cantidad Importante. importante al mes. Entonces, si no te tomas este café, entonces yo dije, oye, no puedo ir a De Starbucks. Starbucks. Ahí ya me sentí culpable. No, pero 5 lucas un café. Pueden ahorrar y pueden bajar de peso. Claro. sí, exactamente. Entonces, yo creo que podemos ser generosos y podemos planificar incluso en esa área, podemos practicar la generosidad. Una de las cosas que siempre me llama que nuestro Señor Jesucristo fue muy generoso. O sea, en todo tiempo, o sea, pudo multiplicar, pudo hacer. Entonces yo creo que tenemos que practicar y es algo que nos demanda como cristianos, o sea, cómo practicamos la generosidad. Yo creo que como familia y sobre todo en las familias y a los niños hay que enseñarles este principio de la generosidad. Sí, porque la tendencia pecaminosa es que somos egoístas. Mis necesidades, lo que yo quiero, y es muy probable que nuestros hijos también crezcan así, ¿verdad? Son tan conscientes de ellos, son mis juguetes, son mis cosas. Entonces vivimos en un mundo egoísta que se puede, eh, ¿verdad? Incluso llegar al término de la iglesia, que cuando viene el momento de dar, pensamos primero en nuestras necesidades. Es como alguien dijo, a veces dar, muchos lo ven como que fuera un pastel, como que yo tengo un pastel, y dar es que le quito un pedazo, una porción de mi pastel y lo doy. Y es una visión equivocada. Dar es tener semilla y plantarla en la tierra. Ese es el concepto que uno debe estar teniendo. Cada vez que yo estoy dando, estoy sembrando algo. Y lo dice la palabra del Señor. Sí. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Yo creo que, y qué interesante en la pauta que nos presentan aquí, porque creo que son dos cosas que están muy relacionadas. La buena administración parte con la generosidad. Y pareciera ser al revés, que la buena administración es retener los bienes. Yo creo que al contrario, hay que dejar. Y yo creo que es algo como que va fluyendo, o sea, si yo no tengo la capacidad de dar, o sea, me quedo ahí.
pero si yo tengo la capacidad de Sí, extender y totalmente de dar, acuerdo, o sea, totalmente de esto va a fluir. O sea, y no porque uno dice, ah, el Señor, es algo que el Señor hace. O sea, si yo me retengo, No se me veo la quedó, bendición. no veo. Sí, pero en términos prácticos, por ejemplo, el dar, por ejemplo, ayer en un local, ¿cierto? Que estábamos, una hermana dijo, no, yo siento en mi corazón de hacer una caja, ¿cierto? Una caja para poder darle a alguna hermana de las que estamos ahí, que son viudas. Y perfecto, yo encuentro que está espectacular. Entonces, como cosas prácticas en ese sentido, ¿cierto? Dar a su prójimo, dar a la iglesia, ofrendar. De una u otra manera, siento que eso es practicar, ¿cierto? Es un poco lo que... Sí, Yo creo sí. que esto es como un abanico amplio. Ah, es tener esa disposición de dar. Cuando uno ve una necesidad, uno va al supermercado, todo nos pasa, ¿verdad? Vamos al carrito y empezamos a llenar cosas y todo. En algún momento el Espíritu Santo nos recuerda que alguna persona tiene necesidad. Pero nosotros de alguna forma callamos eso y decimos, pucha, pero bueno, pero no, yo creo que debemos tener la capacidad para, junto con las cosas nuestras, pensar en aquella persona, en aquella viuda, pensar en aquella familia que está pasando y compartir de esos bienes. O sea, a partir de algo tan básico como Sí. aquello, ¿verdad? Compartirlo. Escuchamos de milagros tan asombrosos durante la pandemia. Cómo la generosidad se hizo tan presente en nosotros. Pero claro, no tiene que ser solo en pandemia, tiene que ser permanentemente, no solo nosotros recordar. Eh, no sé, a veces a lo mejor un poco va a sonar medio violento esto, pero a veces yo tengo la oportunidad de disfrutar algo rico y mi hermano tendrá la oportunidad, él sabrá, y yo quiero compartirlo, quiero ser generoso. Claro. Ustedes hoy día abren su hogar, no. Es parte Eso es también de la generosidad. generosidad, también es algo práctico Y estaba pensando en no acumular. Un poco de la generosidad. Tenía un jefe, me acuerdo cuando trabajaba. Yo conozco varios de tus jefes, así que tiene que ser con nombre y apellido. No, ese Uno de los malos jefes. No, era un súper bueno jefe que cuando era, no sé, estaba partiendo ahí en esta empresa, él daba de sus camisas, por ejemplo. Y él me decía, oye, no sé, pues nos regalaba a todos los que estábamos ahí en el equipo y decía, ¿sabes que tengo unas camisas en perfectas condiciones? ¿Quién las quiere? Y todos ahí nos probábamos, qué sé yo, y todo, y también nos llamaron la atención porque eran camisas No era barato. y fuera de Chile, qué sé yo. Encontramos también que en ese aspecto él como, uno dice, no, tiene mucho dinero, es millonario, se puede Pero no comprar. tendría por qué hacerlo. Pero lo que Claro. quiero contar también, es claro, no tendría por qué hacerlo, y también siento que también hay que desprenderse de esas cosas como la prenda favorita que uno tiene. Esa chaqueta eterna Oye, que... bro, está muy bonita. Demasiado bueno. Lástima que no me Demasiado bueno. Pero claro, entonces la Marlene hace harto eso. Qué bueno. Es bien generosa con su ropa. Y también la pastora también es súper generosa en ese tipo de cosas. Y siento de que no hay que acumular. Sí. ¿Por qué tener ahí eternamente, no sé, esas camisas? Y se me llama la atención, quiero honrar nomás al Señor. No, y uno se acuerda de personas, por ejemplo, mi hermano Pablo, el pastor Pablo, él es así, es bien desprendido. Por ejemplo, tú vas a su casa y le pides una chaqueta porque te agarró frío y todo, y va y te trae un montón de chaquetas y todo, y te la pruebas y dices, ya, o sea, es como Dale. bien, o sea, se me hace, yo no sé si lo haría yo, quizás uno más apegado, o quizás tenga No, menos sí lo has chaquetas. hecho, sí lo has hecho. Sí lo O has quizás hecho. tengo menos Sí, sí chaquetas. lo he Sí, hecho. quizás tengo Doy menos. fe de Pero eso. digo, tienes razón en eso. Yo creo que la generosidad hay que aprenderla Sí. y hay que practicarla, porque es un músculo. Y el parte de la buena administración, claro, no se trata que voy a dar lo que no tengo, no, en base a lo que tengo, ¿verdad? Y tampoco voy a hacer una ostentación de que tocar campana, no, Claro. es como un estilo de vida donde veo yo una necesidad poder suplir. Ya, y justo en el retiro estábamos en los grupos que estuvieron espectacular en mi grupo que se llamaba el José José. Teníamos como de los 10 hermanos, teníamos como 6 José. Y justamente mi guía
paso, hace esa referencia. Decíamos, bueno, que nuestra iglesia también hace esos tipos de actos de fe, pero tampoco anda tocando campanitas, Claro. diciendo, oye, esto es lo que estoy haciendo. Claro. Y hoy en día que está súper mal, no sé, difamado, ¿cierto? El tema con el dinero en la iglesia, nosotros entendemos que nuestra iglesia es súper sana en ese aspecto. Sí. Y damos Sí, yo creo gracias que a- se aprecia eso. Primero, nuestro énfasis no está en el dinero. Nunca hacemos énfasis en el dinero. Nunca ponemos una presión, ¿verdad? Porque creemos que esto debe ser fruto. Claro, quizá cometemos el error de no enseñar más, y eso lo asumimos, y que yo creo que tenemos que hacerlo más porque pensando en las nuevas generaciones. Pero aquí no se le pone la horca a nadie, porque esto tiene que ser fruto del corazón de todos, ¿verdad? Hay momentos en que hemos tenido que hacer esfuerzo y la gente ha respondido. Yo creo que la generosidad se prueba cada vez que, por ejemplo, me toca dar la ofrenda. ¿Qué doy? Doy lo que me sobra, a lo mejor siempre me pilla desprovisto, siempre no sé, no voy preparado, entonces de alguna forma es un ejercicio constante en que yo sé que es parte de mi responsabilidad contribuir con mis bienes. Y yo creo que parte de eso también es la administración, porque Dios va a usar mis recursos para su obra. Dios no lo necesita, Él es dueño de todo, pero quiere usarme a mí como canal. Y yo quiero ser un canal de bendición. Y si yo soy fluido, Dios me va a dar más. Y no es una cuestión que yo lo hago interesadamente. No, si simplemente el Señor sabe que el recurso no va a terminar en mí, sino que va a fluir. No sé si mi pastor quiere complementar algo. No. No, entonces también me gusta eso, el fruto del corazón, ¿cierto? Acerca de la generosidad, se demuestra con alegría. Claro, tiene que ser no puede ser que me duela, porque alguien acuñó la frase, hay que dar hasta que duela. Sí, justamente. Pero suena bien, suena bonito, y yo sé que es algo, y respeto a la persona que lo dijo y toda la cosa, la caridad. Pero no se trata de eso, sino que la Biblia nos dice que hay que dar con alegría, no por tristeza, no por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Yo? Amén. Ya, pasando entonces a otro tema. Dice, sabiduría financiera, planificación y prudencia. Nos adelantábamos delante hablando un poco de esto, ¿cierto? Sí, a ti Acerca te de gustó mucho ese pasaje. de la administración. Sí, me gusta este pasaje. Versículo favorito de la Débora. Anótelo No, ahí. y lo tengo, está en la NTV. NTV y NBI. Ya, esta parece que es la NTV, sí. Dice, Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso, perdón. Y acá tenía otro versículo que lo busqué antes, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Entonces pensaba como la importancia que le está dando la palabra del Señor a esto, a sentarnos, ya hablarlo, pensarlo antes de tomar una decisión y de hacer alguna compra, de tomar algún crédito. Yo sé que no es lo ideal, pero muchos de nosotros tenemos crédito hipotecario y distintos otros gastos que tenemos que suplir. Entonces, claro, sentarse antes, conversarlo en pareja, en el matrimonio, antes de tomar una decisión. Me parece a mí un súper Sí. buen consejo, No, hablando de la administración. Yo creo que, y qué bueno que toca ese punto, yo sé que son muchas las cosas que se podrían hablar, pero pensando en el crédito, la palabra del Señor nos dice, no podemos hacernos eso, no debáis a nadie nada, ¿verdad? Ahora, si uno fuera legalista con esto, se podría ir al extremo. Entonces hay que entender también cuál es el consejo de la palabra en ese sentido. Cuando antiguamente uno le debía a alguien algo, incluso podría significar que mis hijos iban esclavos, como en el caso de la viuda, ¿verdad? Los acreedores vienen y toman a los hijos esclavos. Nosotros no vamos a querer y no nos va a suceder eso. Yo creo que sí, el crédito bien usado, con sabiduría, una vez más, es útil, necesario e indispensable en algunas cosas. Nadie va a poder comprar una casa porque ha ahorrado ya tanto dinero, y especialmente, ¿verdad?, cuando... Tendría que casarse a los 60. Claro, va a esperar muchos años. Entonces, un crédito hipotecario. Y que los créditos hipotecarios, fíjate, que son los más bajos de interés.
que es bien interesante eso, porque se da eso. Hay otro tipo de créditos que son carísimos, entonces uno tiene que ver un poco, ver cuál es un crédito que se justifica. Un vehículo, por ejemplo. Hay personas que lo compran, ¿verdad? Al Al contado. contado y no se quedan sin deuda y todo. Pero yo creo que en ese sentido hay cosas que no es una equivocación, no es un error. El asunto es que la suma de todo lo que yo estoy pagando, hay un equilibrio con mis ingresos y con mi capacidad de pago. El problema, yo creo, como decía Pancho, nos han sobreendeudado. Entonces nos ofrecen, nos ofrecen, nos ofrecen. En algunos países es ilegal que te endeuden tanto. Y en algunos países se da un perdonazo. Y que es bien interesante, a las personas se declaran en bancarrota y le perdonan todas sus deudas. Claro, porque a veces el sistema es medio perverso. Porque te dice, te paso un crédito, te paso otra cosa y te paso... Pero el mismo sistema sabe que no le puedes pagar. Entonces aquí hay algo un poco perverso porque no le puedes pagar y si te atrasa entonces te van a cobrar. Esto es como una cuestión. Entonces por eso uno está frente a un enemigo que parece amistoso, pero hay que tener cuidado. Entonces, lamentablemente, el sistema nos va a sobreendeudar. Lamentablemente, no tenemos un sistema con algunos países que dicen, no, esta persona no, pues no te dan los números y no te van a dar. Entonces, de alguna forma te ayuda. Uno dice, pucha, qué lata, no. No, pero de alguna forma me hicieron un favor. Alguien dice, pucha, no me dieron este crédito. Bueno, te hicieron un favor porque no tenían la capacidad de pagar. Ahora, yendo a la cosa más amplia, como nos preguntas, Débora, sí, esto lo decimos, pero no lo hacemos. No nos sentamos a la mesa con un lápiz y con un papel. Como que vamos tomando decisiones y como que actuamos retroactivamente, o sea, después que las cosas pasen. Debimos hacerlo de esta Debimos forma. haberlo hecho, debimos haber hablado. Por ejemplo, un tema típico, ¿verdad? Las vacaciones. Todos queremos salir de vacaciones, todos nos merecemos vacaciones y todo, pero es un gasto. Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Cuándo voy a estar aquí de nuevo? La típica, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero si se planifica bien, no causa, si hay un ahorro, si conversamos, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos ir a Disneyland. Bueno, todos queremos ir a Disneyland, ¿verdad? Pero da el presupuesto, da la posibilidad. No, Disney World. Disney World. Oye, Disney World. Bueno, queremos ir a Puerto Vara. Ya, bueno, queremos ir a Altamito, Temuco. Bueno, queremos... Hay que ir Al bien. chiringuito. Borremos eso, no podemos hacer promoción. ¿Cómo se llaman esos cameos? No sé cómo le dicen. Bueno, entonces, a nosotros en lo personal, y ya que estamos aquí, nos ha servido que frente a algún futuro gasto nos hemos anticipado a la jugada y tratamos de llegar lo mejor preparados a ese gasto. No siempre nos ha resultado, pero nos ayuda mucho, O sea, nos proyectamos en algún tiempo, ya va a pasar esto, ¿qué piensa esto? Ok, empezamos a hacer, que no sé cómo lo... A planificar, a dejar de hacer unas cosas, Claro. o sea, no voy a hacer esto porque estamos invirtiendo en él. Son cosas que tenemos, decisiones que tenemos que tomar. Si tenemos algo no sé, un viaje o un matrimonio, entonces tenemos que planificar. No voy a hacer esto, pero voy a ahorrar para esto. Entonces tratamos, o sea, en lo más que podamos, o sea, la planificación y no endeudarnos tanto. Hay situaciones que nos tenemos que endeudar, pero tratamos de estar a un ahorro. O sea, estoy dejando de hacer esto, pero ya no voy a ese lugar. No voy y voy a ahorrar esto. Entonces yo creo que es como Me jugar. como una mancha menos. Una Una vez. mancha, un café verde. Yo pensando, interesante lo que dice la pastora Irene, porque... No lo pensaba, que dice Mevi, por lo por que dice ejemplo, No, solamente la pastora. Ahí se ve que hay preferencia que esta cosa. No voy a a lo saber. mejor un consejo a la hora de, hablando de no, pensando en los créditos, un crédito hipotecario, por ejemplo, que es como una necesidad. Súper legítimo. Pero, por ejemplo, lo que ayudaría mucho es el pie que uno da para comprarse una casa. Entonces, ahí está de nuevo, volvemos a lo mismo, el hecho de ahorrar. Pero mira, Desde- a veces tan complicado que a la gente le ofrecen un préstamo para el pie. Sí, pues. Sí, Entonces, está esa ahí opción. ya. Interés o interés. y el sistema es perverso, porque te va a prestar para que tú entres en otro préstamo. Entonces,
te puedes quedar así. Claro, porque sin pie no dan la posibilidad Claro, de entonces, optar a un bueno, entonces crédito. vamos a apretarnos y vamos a tratar de dar un pie lo más grande posible. Pero el simple hecho de conversar, el simple hecho de tener un papel y un lápiz, ¿verdad? Los que todavía usamos papel y lápiz, voy a decir, ok, metas, Onward. un Word ahí, Planilla. una Un planilla, Excel, claro. un Excel, ya, ¿cuáles son nuestras metas? Pienso en alguien que recién está casado, ¿verdad? Que entonces dice, oye, necesitamos esto otro. Vacaciones. Necesitamos vacaciones. Viene ya el jardín de los niños. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro presupuesto? Yo creo que ese ejercicio es saludable, pero lamentablemente, no sé por qué razón. Alguien decía, mire, yo con mi esposo, cada vez que hablamos de dinero nos peleamos. Pero ya tenemos un acuerdo, no hablamos de dinero. Ese no es arreglo, pues hay que hablarlo, o sea, aunque sea difícil y todo, No, y acostumbrarse una de a, las cosas que incluso hay parejas que se ponen de mal humor a hablar de dinero. O sea, es como que ya como que cambia el ánimo. cambia el ánimo, cambia Sí, todo. es que como hablamos al principio, me dijo, pastora, es difícil hablar de dinero. Sí, pues, Es difícil porque es un tema sensible para los dos. sí, Y sobre todo cuando se han tomado malas decisiones. claro, porque el dinero a veces genera culpa, ¿verdad? Pienso que me atacas, Exactamente. ¿verdad? Sí. Estoy diciendo esto, por ejemplo, el esposo soy que dice, mal oye, pero administrador. ¿en qué se ha gastado? Entonces inmediatamente el esposo dice, se siente un poco acusado. ¿Y cómo superar eso? Es decir, no, si estamos simplemente conversando, veamos el tema, cómo podemos ver esto. Entonces, se planifica, ya volviendo a esto, el gasto mensual. ¿Cuánto gastamos aquí en comida, por ejemplo? A veces hay pocos matrimonios que saben cuánto se gasta. Ahí vamos viendo, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Pero muchas veces nosotros vemos, y lo decimos esto con mucha delicadeza y con mucho cariño y con mucho amor, pero por ejemplo hay gente que va al supermercado a una compra pequeña, la compra con una tarjeta de crédito. Yo sé que algunas personas tienen esa costumbre y al final pagan todo y todo. Es que y son está- puntos. y está bien, o son puntos y todo. Pero el problema es que con los puntos aquí, con los puntos allá, de repente te das cuenta que se fue creciendo. Entonces, a lo mejor ahí bastaría decir, bueno, nosotros vamos a gastar en el supermercado tanto. Ah, no, pero es que las cosas están... Bueno, sí, estamos asumiendo que las cosas están caras y todo, pero vamos a ir al supermercado y nos vamos a manejar en este presupuesto. Con Irene nosotros en algún momento íbamos toda la semana al supermercado. Ahora no vamos. Ahora no vamos al supermercado. Hay que Ahora no planificar. No, pero claro, son las necesidades. Entonces, yo sabía más o menos cuánto íbamos a gastar al mes y uno más. Entonces, si se disparaba algo, nos decía, bueno, algo nos compramos de más o ver en qué está. Luego empezamos a ir 2 veces al mes. Dijimos, sabes que a veces si vamos toda la semana, como que gastamos más. Hagamos mejor una compra más grande 2 veces. Hay personas que van una vez al mes y hacen la... Bueno, cada familia lo va a ver, pero eso requiere una planificación, Claro. ¿verdad? Va requiriendo... ¿Cuánto nosotros gastamos en esto? ¿Cuánto nosotros en el vehículo, por ejemplo? Los autos gastamos bastante. ¿Cómo pudiéramos planificar? ¿Cómo pudiera planificar mi gasto en gasolina o en TAC, por ejemplo? Sí. De repente tú te das cuenta de estas cosas no estaban y ahora tienes una cuenta que es más grande que la cuenta del supermercado. Entonces no puede ser. Entonces a lo mejor sabes que yo no voy a ocupar el auto. No, pero ¿cómo? Es que tenemos que hacer un cambio porque queremos quebrar la inercia, porque si no es esto y esto otro. Pero eso requiere sentarse y ver, tomar un tiempo. Yo no estoy diciendo con Irene, que con Irene nosotros lo hemos hecho siempre, pero las veces que lo hemos hecho nos ha ayudado. Las veces que hemos hecho cosas planificadamente y con un tiempo, estamos más tranquilos, yo no me pongo tan nervioso porque uno lamentablemente se pone un ¿Por poco qué se nervioso. ríe la pastora? Entonces uno está más, ya sabe, está dentro del presupuesto. Como ustedes saben, nosotros tenemos a nuestro hijo en Estados Unidos y cada cierto tiempo vamos, Irene tuvo que viajar bastante. Entonces, incluso esas cosas, alguien habló de fondos de emergencia, bueno, son cosas que hay que hablarlas, que hay que tenerlas. Y hay una palabra de 2 letras que es súper importante en finanzas, y es la palabra no, que tiene que estar integrada, si no, Aprender no a hay decir no. posibilidad. Claro, hay un momento en que no, y es no nomás, y no es pelea, no es lucha, sino que saber que no es el tiempo, no es el momento, y es no. Pensando, delante está lo que usted decía, y uno quizás por distintos motivos no se sienta, no planifica.
Y claro, no quiero como adjudicarle la responsabilidad a mi mamá o endosarle a ella esa responsabilidad, pero yo siempre se lo decía cuando conversamos, cuando yo era chica, mi mamá nunca me dio mesada. Claro. Y yo tenía a mis compañeros en el colegio que sí lo hacían así, les daban o mensualmente o semanalmente. Y pasaba que de repente íbamos al kiosco y mis compañeras, no sé, 16 años, segundo medio, decían, no, yo no voy a comprar porque ya se me acabó la plata y tengo que dejar para pagar la micro, que pagábamos 70 pesos el pase escolar. Entonces, Se te cayó algo. Se te cayó algo. Se me ha dicho escudo. Tendría que haber subido el monto. Era la oportunidad. 250 veces. claro. Entonces, y yo le miraba así como, ay, ¿en serio? Como era súper raro para mí porque mi mamá todos los días me daba, como, claro, pues la plata para la micro, para comprarme algo, una colación, lo que necesitara. Entonces, si tenía que salir a algún cumpleaños, o lo que fuera, mamá, necesito salir, deme dinero, ya. Y entonces, a lo mejor lo que podría ayudar, y que nosotros igual lo hemos hablado con Matías, es desde chicos enseñarle, mira, ¿sabes qué? Esto es tu plata para, no sé, el kiosco, Sí. lo que tú necesites, y ahí tú ordenas Perdona que me acordé de algo. Cuando los niños estaban en la escuela, en todas las escuelas hay kiosco, entonces terminaba el final de año y todos fuimos al final de año a buscar las notas y todo. Y entonces Le tenían una cuenta. no, Elías dice, papá, la tía del kiosco quiere hablar contigo. Entonces, ¿y por qué? No sé, dice, quiere hablar contigo. Y yo, a ver, imaginaba qué voy a hacer. Entonces le digo, tía, mi hijo dice que quiere hablar conmigo. ¿De quién es, papá, usted? De Ian. Ay, qué lindo, Ian. Y todo. Es que tiene una cuenta que, ay, ¿cuánto? Y era una cuenta, pero así, pero escandalosa. Pero ¿cómo le da tanto todo el año? Es que está lindo. No le puedo decir ¿Cómo le no. voy a decir que no? Me acordé a propósito de lo que entonces, sí, yo creo que los papás debemos enseñarle a nuestros hijos a que manejen. Oye, parece que este Ian tiene la reputación, ¿ah? No sé si, bueno, ¿puedo contar esto? Sí. Es algo sobre finanzas. Si no, después lo editamos, no se preocupe. No, el Ian también, ojalá que lo escuche. Cuando se bautizó, ¿ya? Está el hermano Carlitos y súper contento. Entonces Ian, ¿verdad, hijo? Le dijo, soy una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. No le debo nada a mi hermano Carlitos. Soy otra persona, hermano Carlos. Soy otra persona. No le debo nada. La cuenta vos revelá, ese era otro día. Oye, y ahora nos da alegría ver un poco ahí en que se maneja también con los recursos. Entonces ahora están tanto Juan Pablo fue siempre bien responsable, o sea, y no digo que ella no lo sea, pero Ian era hijo de los ricos y Juan Pablo era hijo de los pobres. Alguna razón hay, yo creo que les va a pasar a ustedes también cuando los hijos crezcan, se van a dar cuenta que se relacionan de manera diferente con el dinero. Pero sí, ayuda que nuestros hijos manejen algún recurso. A nosotros nos hizo bien, a nosotros nos daban dinero, nos daban una mesada, y que era diferente, y eso a mí me extrañaba, era como, no era así para todo, entonces uno decía, ¿por qué le dan más? Al mayor. Claro, siempre como había responsabilidad y todo. También nos mandaban a hacer cosas, nos mandaban a comprar cosas. Y había que traer el vuelto y todo. Todas esas cosas a lo mejor van enseñando un poco a ir a pagar una cuenta. Cosas que los niños vean que es difícil ahora, yo sé, porque las cosas han cambiado y uno lo hace todo por internet. Pero que sepan el valor de las cosas. Yo creo que sí ayuda. Yo creo que Yo estoy recordando cuando era chica y por alguna razón mi papá llegaba y me hacía que contara el dinero. Ya, cuenta mi dinero. O sea, sacaba así y cuéntame el dinero. Y yo digo, a lo mejor mi papá me estaba enseñando algo y yo siempre y era honesta, ¿no? No le quitaba nada. Entonces le Yo no contaba era el dinero y le decía cuánto tenía y todo. Ah, ya, qué bien. Entonces ahora repártelo así, me decía. Y yo lo ponía porque en ese entonces, o sea, el dinero, no había tarjeta ni nada. Entonces yo creo que es una buena cosa que nosotros, que nuestros hijos, enseñarles sobre el dinero, o sea,
o sea, incluso de cuánto, yo creo que les hace tan bien. No simplemente de que ya vamos a la tienda, ya, sino yo creo que es una buena. Se me podría decir. No, que incluso también a los niños con la ofrenda, enseñarles. Sí, Decirles, mire, sí. ya este es el dinero, ¿cuánto de eso vas a ofrendar? Entonces, hacerlos también a ellos responsables, decir que parte de eso tiene que Tiene que también darse. Entonces, yo creo que Es un buen ejercicio. le enseñamos un buen ejercicio para el futuro también. Yo después anoté un par de cosas que me gustaría reforzar. Por ejemplo, usted me había dicho acerca del presupuesto, ¿cierto? Entonces, Sí. sentarse y anotar todos los gastos, que hay distintos gastos, ¿cierto? Hay un gasto fijo o un gasto variable. El gasto Sí. fijo, ¿cierto? Entendemos de que, por ejemplo, la cuota del dividendo Sí, o el tema del colegio, Los que colegios. no varía. los pagos de algo que se esté comprando. Exactamente, ¿cierto? Y gastos que obviamente son variables, como el tema de la alimentación, como usted decía, el tema del combustible, entre otras cosas. Entonces es fundamental poder sentarse y anotar estos gastos. Sí, Y estos gastos idealmente que no sobrepasen lo que nosotros tenemos como ingreso. o sea, no idealmente, tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser, no puede sobrepasar, si no hay que hacer corte en algún lado. Perdón, claro, esa es la ley. Claro, La la ley. ley. Lo otro también que me gustó mucho lo que usted decía era acerca del proyecto, ¿cierto? Tenemos, y también lo decía la Débora, en este pasaje bíblico que de la planificación y la prudencia. Entonces, como matrimonios teníamos que tener planes también. Sí, No nos podemos decir, no, que tenemos que, si queremos viajar por ejemplo, a Disney World, ¿cierto? Entonces tenemos que planificarnos. claro. O sea, no decir, no voy a ir nunca, sino decir, bueno, ¿qué voy a hacer para poder ir? Claro. Y eso es un motor que nos va a ayudar como familia a empezar a ahorrar, a tener la costumbre de no gastar tanto dentro de otras cosas. Por eso me gusta mucho acerca de que toda familia tenga un propósito, ya sea un viaje, ya sea remodelar la cocina, ya sea, ¿cierto? Es fundamental, creo yo. Otra de las cosas que también me gustó es hablar del dinero. Claro. Y no tener miedo a confrontar, ¿cierto? Y no pelearse o no echarse la culpa de quién gastó más o quién gastó menos. Y también creo yo acerca de la prudencia, Ujú. de ser prudentes en la toma de decisiones que un poco estábamos conversando. O sea, aprender a decir no, porque a mí me cuesta, por ejemplo, me cuesta ir al mall. A mí no soy muy amigo de... Porque tú Por- gastas. No, porque ¿Por qué nos van a decir no? me pasa eso. Por ejemplo, Con las niñas. mis sobre niñas, por ejemplo, ya no, es que falta esto, ya dale. Y por ahí mi esposa, ya dale. Ya. Y después uno termina. Dije, esto lo podía haberlo comprado por internet y no lo hubiésemos gastado, no sé. Pero son cosas que de repente uno tiene que aprender a decir no. Claro. Y aunque uno le duela, por ejemplo, a sus hijos, decirles que no es el momento, va a haber más tiempo donde tú vas a tener la posibilidad de decirles que sí. Yo creo que también es un tema... Yo, partiendo de ahí hacia lo que planteas, yo creo que les hace tan bien a nuestros hijos saber que tienen que esperar para cosas. Bueno, no se trata de ser un tacaño, ¿verdad? Porque eso tampoco nos agrada a Dios. Claro. O ser avaro. Obviamente, si mi hijo me pide algo, yo se lo voy a dar, como dice la palabra del Señor. Pero hay momentos en que le voy a decir que no. Ah, mm, por ejemplo, ya, si salimos, obviamente yo sé que va a haber un gasto, o que van a hacer unas cabritas, o que van a hacer algo. Entonces, yo sé que hay dinero para eso. No tengo dinero para comprar, porque no salimos a comprar otra cosa. Entonces, a lo mejor decirle a los niños con anterioridad, mira, vamos a ir, vamos a ver cosas y todo, pero lo que podemos hacer es esto, irlo un poco preparando. Pienso si podría ayudar. Y lo otro es tener ese margen, porque les hace bien a los niños esperar también. Creo que una buena escuela y a nosotros también nos ayuda, porque no le hacemos bien cuando siempre le estamos diciendo sí a nuestros hijos. Ahora, yo justo estaba hace poco hablando con un papá que su satisfacción era darle a sus hijos cosas que a él nunca le habían dado. Y yo entiendo eso, ¿verdad? Uno entiende también esa idea. Pucha, a mí me lo negaron, nunca tuve esta posibilidad Claro. y ahora puedo hacerlo. Le doy todo. Entonces, claro, pero tiene que haber algún Límite. balance, tiene que haber algún límite. Y quiero aportar en eso porque, por ejemplo, es súper bueno que los niños trabajen, o sea, no los niños, sino que de chicos los jóvenes trabajen. A Claro. ver, pregunta, ¿cuál fue su primer trabajo, mi hijo? Mi primer trabajo fue cuidar chanchos. No, ¿de verdad? Había cerca de la casa una bodega y que tenían chanchitos.
Y después usted dijo, en la casa de mi padre hasta... Hasta los empleados, ¿Cómo como- sabes? Yo te contesto, tío. Pero había cerca una bodega que todavía está en el edificio de La Cáscara. Y extrañamente, detrás de una bodega había una plantación de tomate y había muchos chanchitos. Yo tenía unos 8 años, 9 años tal vez. No sé, era chico. Entonces en el verano no teníamos mucha actividad y entonces me fui ahí a ese lugar. Y mi obligación era llevar a los chanchitos a que comieran y se les daba de lo que sobraba y se juntaba. El problema fue que algo pasó. Se comió el chanchito. Se arrancaron. Las latas de salsa de tomate que estaban descompuestas, parece se murieron los chanchos. Y ese fue mi último día. Ahí. Pero fíjate que nos pagaban con dulce, unos dulces que se llamaban candy de plátano y todo eso. Nos pagaban así, con todos los días nos daban. Y eso para mí era un salario. 8 años, 9 años. Después al lado de la casa había una cuestión de electromecánica. Entonces, nosotros éramos chicos. Y a mí me tocaba ver una máquina que cortaba fierro. Entonces yo tenía que poner y cortar. Éramos chicos, no teníamos necesidad de trabajar, la verdad. Pero para nosotros fue una buena experiencia. Siempre durante el verano nos empleábamos en algo, un poco para entretenernos y también cuando teníamos la necesidad de comprar algo. Yo creo que es una buena, yo también creo que lo malo que ahora es como que todos estamos tan asustados, tan saltones como los tenemos tan... Y yo sé, por todo lo que ha pasado y todo, pero tenemos que, en un ambiente protegido, yo creo que nuestro... Claro, en la casa puede ser, Sí. claro, lavar el auto, Claro. algunas tareas que... ¿Y usted, mi pastora? Yo de chica, muy chica. ¿Cuántos años tenías tú cuando? Cuando Así de estaba- los chanchitos. 8 años, yo creo. Sí, bueno, yo también. Lo que pasa es que mi papá era muy negociante. Él siempre tenía un negocio, siempre tenía así. Entonces, lo que hacía es nos ponía a trabajar a nosotros. Y nos pagaba. Entonces, siempre nos tenía, o sea, ordenando, cosas así. Ya, O contando cosas. O contando cosas, que él hacía negocio con todos. Y nos llevaba muchas veces, o sea, o traía, que yo vivía en la frontera con Estados Unidos. Entonces, él traía cosas a Estados Unidos y nosotros las arreglábamos, pero él nos pagaba a nosotros y nos ponía a trabajar. O nos llevaba de vacaciones y nos ponía a trabajar en lo que él hacía, o sea, de que lo mismo, o sea, algo, siempre estaba en algo mi papá y nos ponía a trabajar. Sí, pero es fundamental que los niños aprendan a administrar correctamente el dinero y un poco que sepan tomar buenas decisiones, chicos. Esto, mira, te cuesta, no sé, 300 pesos, súper práctico, y esto te alcanza para esto, y si no, guárdalo para otra ocasión. Creo que hace bien, es sano. Sí, Es es sano. una buena escuela. Yo no voy a contar mi primer trabajo, pero... Cuéntalo, sí, Ya, pues pues, Pancho, Pancho. Es que pregunta. quería eso que quería. Sí, eso que verdad, quería que no, te dijera. Chanchitos también. Pancho, me ocurrió. ¿cuál fue tu primer trabajo? Haznos llorar a todos. No, por favor, pasa a llevarle los pañuelos porque de aquí se van a ir llorando. No, y también cerca de la casa había una alfalfa. Sacábamos, o sea, lo que siembran ahí, lo que sea. Era como campo. Sí, cerca donde vivíamos, donde viven mis papás actualmente. Eso era chacra, ¿no? Chacra, todo eso había incluso, no sé, plantaban ahí choclo, de todo, de todo. Y me acuerdo que Don Celso, se llama, Don Celso. Y ahí estaban, ¿cuánto que se llama? Una siembra y generalmente en el verano íbamos. Y también me tocó trabajar con mi papá, los 13 años. Fue la pega más dura que pude haber tenido. Me tenía que levantar 5 de la mañana. Mi papá cortaba ladrillo. Era cortador de ladrillo con mi tío. Íbamos ahí al sector donde está Pudahuel, está el aeropuerto. Hornos de Bar. Y yo era el virutero. ¿Qué es eso? Una persona que tenía que darle viruta para que se pusiera el lodo, entonces teníamos que llenar de viruta y mientras se hacía el fango. Y pasaba un caballo alrededor y eso sí, y mezclaba y después había una persona adentro tirando el lodo hacia afuera. Y había otra persona que lo llevaba a una carretilla, lo llevaba al... Sí, le vas a hacer llorar. No, mejor no. Mejor no. Mati, lo tienes ahí. Mati, no, tranquilo, sí. No, pero pagaban bien. No, sí, sí se ganaban ¿Y bien. qué hacías con el dinero? No, pues ahí, ¿Apuntaba? claro, pues, no, lo que me compraba mis cosas. Pues. Yo agradezco eso. A ver, mis tíos eran súper bravos, eran duros. O tenéis que trabajar. Pero yo creo que me sirvió. Me sirvió. O sea, claro, hoy en día los niños están súper protegidos, como usted lo decía, y estamos tratando así como que no hagan nada. Claro. Pero hace súper bueno
exponer a una situación de, por ejemplo, la Jacinta anda a buscar el basurero, vuelve. Claro, esa es doméstico. ¿Y tú, de ahorita, te acuerdas tu primer labor? Sí, grande. Sí, ¿Sí? yo creo ¿Más que grande? tenía. Sí. Lo que pasa es que yo salía del colegio y no entré al tiro a la universidad. Ah, Entonces pero- en ese periodo Pero empecé de a chica trabajar. algún Trabajó en una pololito empresa conocida. Nada. Trabajé en RI No. también, sí. No, pero primero era una empresa, sí, era una empresa de extintores. Y yo hacía como las facturas, como estudié contabilidad en la enseñanza media, entonces hacía como las facturas, las notas de crédito, débito, con una señora, pero estuve Hasta que apretaste un trabajando botón más. yo creo que 2 meses estuve trabajando con ella, que fue para pagar un campamento. Eso de estaba la- pensando, que la iglesia ha ayudado en eso, porque por ejemplo con los campamentos los muchachos los motivamos a que tienen que tener su dinero y todo, Sí. ¿verdad? Habían Entonces, chicos que trabajaban en la feria, iban a vender ahí al persa, ropa, lavan los autos también. También. Sí, Sí, un ayuda. muy buen ejercicio. Bueno, pasamos al otro tema, ¿cierto? De confianza en Dios y no en las riquezas. Mateo 6:24 habla, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero no es malo en sí, pero el amor al dinero puede corromper. La Biblia nos llama a depender de Dios como nuestra fuente de provisión. Mi pastora, ¿qué cree acerca de esto? Que no hay que enamorarse del dinero. No, yo creo que hay que tener un balance. Yo creo que aquí lo que la escritura nos dice, ¿verdad? Es tener nuestras prioridades claras. Y no tener, o sea, es como de repente nos sentimos inseguros cuando no tenemos algo. O nos sentimos inseguros cuando no tenemos el dinero. Y es como que el dinero nos está... nos da la nos tranquilidad. da la tranquilidad. Y yo creo que deberíamos de tener nuestra confianza en Dios. Y o sea, y poder descansar en Él que, o sea, no estoy diciendo no voy a hacer nada y voy a confiar en Dios, sino que estoy diciendo, o sea, no me voy a, o sea, mi seguridad no está en el dinero, mi seguridad está en Dios. Entonces yo creo que tener una buena, ¿cómo se dice? Visión, una correcta de, o sea, yo no estoy aquí, yo no, el dinero no me hace a mí, sino que es el Señor, o sea, es como que mi destino es el Señor, confío en Él, Él va a suplir, Él va a estar. O sea, eso para mí es el amor al dinero, ¿no? Yo creo que a veces las personas se confunden, ¿verdad? Porque esto es como el musical aquel, ¿verdad? El violinista en el tejado, que tiene una de las canciones clásicas, ¿verdad? Si yo fuera rico, taratara. Y es bien interesante la reflexión que hace Tevi, que es el violinista, y dice, hablando con Dios, dice, Señor, dicen que el dinero es una maldición. Y entonces él dice, ¿por qué no me maldices un poquito? Dice. Y claro, es como un juego de palabras, pero no es que el dinero sea una maldición. El dinero es neutro, el dinero no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo tener mucho, no es ni bueno ni malo tener poco. El asunto es el amor, enamorarse del Claro. dinero. Es mi actitud Es la actitud. frente. Y yo creo que todos nosotros conocemos personas que viven en función del dinero. O sea, el dinero está por sobre cualquier otra cosa. Van a perder relaciones familiares por dinero, son capaces de divorciarse por dinero, son capaces de cometer irregularidades por dinero. O sea, todo es dinero. Y vivimos lamentablemente en una sociedad que está marcada por eso. Y todos los días escuchamos como escándalos aquí y acá. Y el centro es el dinero. Gente que quiso tener más. Y es como dice la palabra, ¿qué gana el hombre si tiene todos los tesoros y pierde su alma? Yo creo que hay algo malo en acumular riqueza. Yo sé que hay personas que dicen, no, no es malo y todo. Yo creo que el que se preocupa demasiado de la riqueza, de tener, como que termina perdiendo la vida, como que pierde sentido las cosas. Yo creo que hay que tener para suplir Yo las creo que necesidades. pierde la paz, o sea, la También. paz, esa tranquilidad de estar tranquilo, es como que la pierde, no sé, como que todo es estar enfocados en tener y en tener y en tener, o sea, y yo creo que aquí tienes que dejarte un poquito desenamorar, o sea, me enamoro de Dios y mi confianza está en Dios. No, porque nadie puede servir a dos señores. Y eso está dicho con respecto al dinero. O sirves al Señor o sirves al dinero. Y tenemos que ser súper honestos en decir, claro, a veces yo estoy más tranquilo cuando la cuenta está bien, cuando todo, y cuando los números están rojos pierdo mi tranquilidad. Entonces eso no puede ser.
yo debo tener paz independientemente. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido. Ujú. Y yo creo que a veces eso nos falta. Nosotros pensamos así, voy a estar en paz cuando esté todo pagado, cuando esté... No, no, no. Voy a estar en paz en esos tiempos y también voy a estar en paz cuando tengamos que enfrentar alguna crisis. No vamos a perder la paz, vamos a estar tranquilos sabiendo que nuestros recursos vienen del Señor, Él es el proveedor. Pero yo creo que este tema de la riqueza, y sobre todo para Chile, eh, este es un país que de repente progresó rápidamente. Mm. Este es un milagro lo que vivimos en Chile, y no es tener una posición política ni nada, pero este de ser un país típico tercermundista se convirtió en un país que estuvo ahí casi en el límite o está ahí en el límite de ser un país del primer mundo, Con muchas más con posibilidades de muchas más surgir. posibilidades de surgir. Y ahora los muchachos piensan en viajar por el sudeste asiático. Eso en Chile antes era impensado. Mm. Por ejemplo, yo era niño y mi sueño era ir al aeropuerto a comprarme una golosina. Entonces, es violento Y ver los aviones. y ver los aviones. O sea, para mí era que lo llevaran a uno al aeropuerto era como ya lo máximo, ¿verdad? Y una vez estábamos subiéndonos a un avión con mi hijo, eran chicos, y mi hijo decía, papá, me gustaría algún día viajar en primera clase. Entonces cambia totalmente Mm. el techo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que no es malo, porque el desarrollo está bien, pero que nuestros hijos sepan que no son las cosas materiales. Es lindo tener una casa, es lindo tener una casa cómoda y todo, pero eso no hace que seamos un hogar, ¿verdad? El hogar está antes que tengamos la casa. Es lindo tener un vehículo porque nos lleva y nos trae, pero el día que tengamos que andar en micro no nos vamos a andar alegando o no vamos a estar tristes. Y yo creo que por ahí vamos las cosas, no enamorarse de las cosas materiales. No hay condena peor que estar enamorado de las cosas materiales. Yo creo que es lo peor que podría pasar. Yo creo que siento, a lo mejor esto lo digo yo, no involucré en él. Siento que hay que tener un cierto desprecio hacia las riquezas. Un poco. No nos hace mal despreciar un poquito el dinero. Obispo, ay, perdón, Pancho. Bueno, igual ya como para finalizar, ya estamos ahí casi terminando, pero pensaba en esto de confiar, que nuestra confianza está puesta en Dios, Claro. no en el dinero. Pero en ocasiones nos pasa que sí confiamos en Dios, pero a lo mejor deseamos más de lo que a lo mejor lo que podemos obtener. Entonces pensaba, ¿cómo podríamos abordar eso? ¿Sería bueno orar? ¿Podemos orar? Señor, dame conformidad. Porque finalmente el Señor es generoso con nosotros y no estoy diciendo que yo esté descontenta con todo lo que el Señor me ha dado. Todo lo contrario, estoy muy agradecida. Pero sí nos pasa que en ocasiones a lo mejor me gustaría hacer más cosas, me gustaría viajar más, a lo mejor comprarme otra casa, tener una casa en la playa, no sé, estoy por dar ideas. Entonces digo, en este momento no lo puedo hacer. Y yo creo que a lo mejor no es malo soñar, pero sí aterrizar un poco y a lo mejor pedirle al Señor, no sé si conformidad es la palabra, pero Contentamiento. contentamiento. Sí, yo creo que esa es la palabra bíblica. Gracias. Estar contento con lo que uno tiene. Yo creo que lo que uno tiene es suficiente. Yo creo que hay que partir de esa base. Y no estar triste con lo que uno no tiene. Exactamente, no vivir desde la disconformidad. Algunos dirán, no, pero eso es muy mediocre. ¿Mediocre en qué estándar? ¿Bajo qué estándar? Ahora, ¿es malo desear cosas? No. ¿Es malo pedir algo al Señor? No. Yo creo que al Señor podemos pedirle lo que queramos, no tenemos ninguna limitación en eso. El asunto es entender el propósito de lo que estamos pidiendo. Yo creo que, por decirte ya, la educación de mis hijos, llevándola a temas, pucha, como me gustaría que mi hijo estuviera en este colegio y no en este colegio. Y hay una diferencia. Entonces le digo, Señor, pucha, tú sabes, conoces la situación, no nos alcanza, provee los medios y tú dirígenos, porque puedo tomar una decisión. A todos nos gustaría que nuestros hijos, no sé, pues estén en el nido de águila Que fue en la universidad. ¿verdad? o en la universidad también, ¿verdad? Pucha, yo quisiera que mi hijo estuviera en la Universidad de los Andes y, ¿verdad? Obviamente, pero lo puedo pedir al Señor y también decirle al Señor, Señor, y si no es tu voluntad, ayúdame. ¿En qué
Pero yo creo que vivir de acuerdo también a nuestras realidades. No sé, a lo mejor me enredé un poco. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sabes que estaba meditando en algo que dice, bueno, es que a mí me gustaría, ¿verdad?, tener esto. Bueno, es que a mí me gustaría tener lo otro. O sea, yo creo que no hay nada de malo. Yo creo que hay algo en nosotros como seres humanos que nos fascinamos. O sea, esa fascinación Por cosas. por cosas. O sea, es como, y fuimos criados de esa manera. Y es bien interesante porque cuando vemos el Salmo 139, que dice que mi embrión vieron tus ojos y estaban escritas todas las cosas. O sea, Dios nos dio primero y Él se fascinó con nosotros. Entonces nosotros fuimos formados de esa manera, dice que nosotros somos criados a la imagen de Dios. Entonces está en nosotros fascinarnos, pero nos fascinamos como decir, en la manera diferente. O sea, Dios nos hizo para fascinarnos con Él, para tener ese wow, ¿verdad? Ese contentamiento, o sea, porque nos fascinamos de lo que Él es, de lo que Él hace, todo. Pero nosotros nos fascinamos con cosas. O sea, como seres humanos es como que nos fascinamos, o sea, puede ser desde una, no sé, ¿verdad? Coleccionar cosas de Star Wars o coleccionar de esas y nos volvemos esa cosa de la fascinación. O hay gente que dice, no, ahora ya fui a China, voy a ir a eso así. Y estamos formados de eso. Entonces no estamos buscando en los lugares correctos. Sí, ahí me acuerdo de un ejemplo que alguien me decía, mira, antes andábamos a pie y mirábamos al que andaba en bicicleta. Ah, ese, me gustaría tener una bicicleta. Después lograste comprarte una bicicleta y decías, oh, miraste al de al lado y que andaba en auto. Ahora decía, me gustaría andar en auto. Y te compraste el auto. Y después decía, me gustaría andar en avión. Y te fuiste en avión. Te compraste una vez. Un jet. Pero No hay siempre como- conformidad. Sí, pues siempre Mira, mirando, siempre te mirando que... voy a dar un ejemplo un poco violento, va a sonar un poco extraño. ¿No cortamos? Bueno, lo cortan ahí. Cuando tuve la oportunidad un año en que viajé mucho, cuando tú viajas mucho, las mismas líneas aéreas te van como premiando. Entonces yo tenía la oportunidad de viajar en primera, no porque pagara el boleto, sino que por tantos viajes que hacía. Entonces ya uno se siente en primera y se siente ya como, wow, y como que hay que tener una actitud y todo. Don David. Don David. Entonces yo estoy sentado ahí y al lado mío va alguien sentado, pero va como incómodo, así va como molesto. Dije, a lo mejor no le parezco que estoy... A su altura. Entonces me la tomé personal, uno que es medio perseguido y todo. Y también saqué la Biblia. También pensé, a lo mejor le molestó, o no sé. Nada, no me... Entonces me dice, estábamos en primera clase, un avión espectacular, y todo me dice, qué desagradable andar en vuelos comerciales, ¿eh? La fascinación. ¿Entiendes? Y me lo dijo sinceramente, o sea. Le salió del alma. Entonces yo le decía, sí, por ni mole. Hay que acostumbrarse. Entonces yo no entendía lo que me estaba diciendo. Sí, ese mi piloto no pudo hoy día. Entonces el hombre tenía su propio avión y había tenido que... Pero entonces esto no tiene techo. Claro. O sea, Sí. tú puedes ir tan arriba como... Pero te das cuenta, como dijo el hombre más rico del mundo, Rockefeller, dice, con la fortuna yo llegué a la cima y miré al otro lado y no había nada. Es verdad, las cosas materiales nunca ves ver el contentamiento. Nos venden una idea de pensar, si tú tienes esto vas a tener más felicidad. Si tú alcanzas esto vas a O tener... sea, todo está hecho para eso. Claro, y no, nuestra felicidad está en Dios. O sea, tiene que ser así, tenemos que enamorarnos de Dios. Voy a dar otro ejemplo medio escandaloso. A mí me encantaría tener una moto que vale como 9 millones de pesos. Pero la verdad es que aunque ni tuviera el dinero me lo podría comprar porque no es algo que necesite. Porque no lo dejaría. Tampoco la dejaría. Aunque tuviera la plata, porque yo sé, pero ya me da alegría poder tener, aunque sea ese sueño. Yo creo que mantenerse soñando no es malo y el Señor es tan bueno que nos da mucho más de lo que podemos pedir o entender. Y sí, hay que tener el contentamiento, Débora, y saber que el Señor conoce los deseos de nuestro corazón. Pero hay que saber qué es lo que produce ese deseo. La verdad, ¿qué es lo que qué es lo que quiero Claro. lograr alcanzar? Conversábamos con los Ahora, muchachos. era una pregunta general, ¿no es? Yo hablo por todos nuestros Yo que me quiera comprar un auditores. avión. Yo te respondo generalmente. ¿Sabes lo que de repente me hace como bajar un poco como la ansiedad?
pensar en... Sufres por la casa de la playa. Sufro. No, pero de repente igual uno piensa, sueña, no sé, pero de repente es como mirar para el lado, ver a mis hijos, a mi marido y digo, el Señor ha sido Claro. tan bueno conmigo. Y que mis hijos, a lo mejor lo que voy a decir suena como hasta un poco popular, no sé, pero que mis hijos, no, es algo cotidiano y es algo lindo, pero que mis hijos estén sanos, que Claro. mi marido esté sano, que podamos dormir tranquilos en la noche, en un lugar seguro, calentito. Claro. De verdad que digo, es como en serio, gracias, Señor. No, Dios nos da mucho. No, yo creo que lo tenemos todo. No, En realidad lo tenemos todo. Estamos tremendamente bendecidos. A veces Pero estamos ahora. tan bendecidos que no alcanzamos a dimensionar. Mm. Nosotros somos quizás del 5% del planeta con más recursos del mundo. O sea, no alcanzamos a dimensionar. Por eso a veces hay que vivir y conocer otras realidades, ¿verdad? A lo mejor basta con ir a otro país y ver, pucha, la necesidad. Entonces, dar gracias. Yo me esfuerzo, le hago empeño y quiero tener un buen vivir, pero el buen vivir está en Cristo. Sí. Y si me enamoro del Señor, lo otro viene por añadidura. Por eso a mí me cuesta un poco, y aprovechando, creo que da el tema, este evangelio del materialismo, este evangelio de Prosperidad. la prosperidad, es complejo. Porque es como una carrera sin fin y a veces nos tiene compitiendo entre propios hermanos, ¿verdad? No, olvídate. Podemos estar con el hermano a quien vemos que tiene bendición material y lo gozamos, y también estamos con el humilde, el sencillo, y es la misma alegría, el mismo gozo, la misma felicidad. La felicidad no está en las cosas, la felicidad no está en los bienes, la felicidad no está en las cosas que podemos adquirir, la felicidad está en Dios. Y si nosotros a nuestros hijos le transmitimos eso, yo creo que es un muy buen principio para un éxito financiero. Muchas gracias, mi obispo, muchas gracias, mi pastora. Gracias, gracias. Nos sentimos tremendamente honrados a tenerlos, de verdad. Queremos ser Gracias por la súper invitación. enfáticos en eso. Y nos consideramos muy, muy privilegiados que ustedes puedan estar con nosotros, conversar, enseñarnos, guiarnos, dar palabras sabias y de aliento. Así que muchas gracias. Permíteme, tuve la alegría de estar en Uruguay y hermanos nuestros allá en Uruguay escuchan estos podcasts. Así que damos gracias a Dios que a través de este medio podemos alcanzar lugares que ni siquiera hubiéramos imaginado. Está bonito Uruguay. Hay que Qué ir. bueno. Le Bueno. mandamos un saludo entonces a todos nuestros Amén, en hermanos ahí Argentina, en de- Uruguay, en Eso. México, en Estados De- Unidos, en todos lugares. Vamos a hacer allá algún encuentro. En Punta del Este. Bueno, concluimos, ¿cierto? Con este podcast donde hemos pasado por la mayordomía, la generosidad, la sabiduría, la confianza en Dios y creemos que esto va a ser súper bueno e interesante para que usted lo pueda tratar con su esposo, con su esposa, ¿cierto? Y ahí en familia puedan abordar estos temas. Una vez más, muchas gracias por venir. Muchas gracias de nuevo y los dejamos invitados, ojalá nos escuchen ahí en el auto, en el hogar, pueden escucharlo juntos en matrimonio sin duda, que todo lo que hemos compartido y todo lo que hemos hablado es de tanta importancia y sin duda nos va a permitir seguir creciendo como matrimonio, así que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo podcast y encuentro de matrimonio, el 11 de octubre. Gloria a Dios. Así es que ya nos estamos preparando para este viaje a Italia. Ahí está, Italia. 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 Eso. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, 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 chao. chao.